Las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y México, sin lugar a dudas, comprenden lazos de tipo diplomático, económicos, históricos, culturales y, por supuesto, de migración, algo muy, muy importante. La larga frontera entre los dos países significa que la paz y la seguridad en esta región son importantísimos para la seguridad nacional y el comercio internacional de ambas naciones. Estados Unidos es el mayor socio comercial de México y México es el segundo socio comercial más grande de los Estados Unidos. Para hablar de cuál es la relación que mantiene hoy México y Estados Unidos, esta noche me acompaña Eduardo Rosales Herrera, académico e internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédese conmigo esta noche. El programa, le aseguro, va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Eduardo, me da muchísimo gusto recibirte, darte la más cordial de las bienvenidas en Frente a Frente y sobre todo para que podamos hablar de las expectativas que tenemos en este momento entre México y Estados Unidos. Dos países que a lo largo de su historia han tenido una especie de relación de amor-odio, en donde de repente nos quieren mucho, de repente no nos quieren nada, en donde consideran que los migrantes somos como un mal necesario. Otros tienen una actitud franca y abierta en contra de todos nosotros. Entonces, al final de la jornada, ahora con este cambio de gobierno que llega el presidente Biden, ¿qué expectativas podemos nosotros tener en esta nueva relación, más allá de coincidir o no en ciertas políticas que se manejan en ambos países? Lo importante es que somos vecinos, que tenemos 3,000 y pico de kilómetros en común y que necesitamos trabajar porque, bueno, Estados Unidos representa para México pues el país más importante como socio comercial, pero no solo eso, todo el dinero que se manda a México por parte de las remesas para nuestro país, pues es la segunda entrada de divisas. Entonces, es algo que se debe de tomar seriamente en consideración. Bienvenido a Frente a Frente. Querida Lolita, un gusto estar en este espacio, un afectuoso saludo y abrazo a la distancia. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo primero que diría es que hablar de México y Estados Unidos es hablar de la relación bilateral colindante más importante del mundo. Por muchas razones, por la extensión de la frontera que tú ya lo señalaste, 3.185 kilómetros, por los cruces fronterizos, desde luego antes de la pandemia, ¿verdad? Me consta la pandemia, complicado, del monto del comercio, de la relación comercial que en 2020 fue de 506 mil millones de dólares. Y conste, aquí sí quiero resaltarlo, es en época de pandemia, porque estaba antes de esta situación, antes del embate del coronavirus, estábamos casi llegando a los 600 mil millones de dólares. Entonces, sí, son montos verdaderamente espectaculares. También es cierto que tenemos una relación de interdependencia, desde luego asimétrica, hay que reconocerlo. Estados Unidos es una economía 20 veces superior a la de nuestro país Pero y claro, efectivamente nosotros, digo, México depende de petróleo, depende de gas, depende del turismo. Y un punto que tú también muy acertadamente señalaste, depende de las remesas que pues que ya llegaron en 2020 a los 40 mil millones de dólares, y pues que es el primer rubro de ingreso en moneda extranjera para nuestro país, y que desde luego constituye un alivio fantástico para la economía de México. Ahora, pues como también lo señalaba, pues hay amores y desamores, hay aproximaciones, hay alejamientos. A veces somos vecinos distantes, pero a veces somos vecinos cercanos.
y pues como toda relación hay pros y hay contras. Sobre todo, había que singularizarlo y particularizarlo en tres elementos muy importantes de la agenda bilateral, que son comercio, que son seguridad y que es migración. Un ¿Y por qué punto no es? fundamental este que acabas de tocar, ¿eh? Porque mira, aquí una de las cosas, esto es muy chistoso porque escucho yo comentarios de muchos mexicanos radicados aquí en los Estados Unidos, no nada más de norteamericanos, fíjate bien, también de mexicanos que llegan y dicen, no, Cierto. si no estamos en contra de la migración, lo que pasa es que deben de entrar legalmente con toda la documentación, haciendo las cosas como debe de ser. Y me decían, me daban un ejemplo que me hacía mucha gracia porque dije, bueno, sí, esto es puesto en bolitas y palitos. Es como si llegan a tu casa, se meten a tu casa, se meten a tu cama, te roban tu ropa, te roban tu comida y además te exigen buen trato. Dios guarde que se te ocurra decir, ¿por qué no me están tratando como debe de ser cuando al final de la jornada ni siquiera te pidieron permiso para entrar a tu casa? Ni siquiera te dijeron, oye, ¿puedo usar tu ropa? ¿Me puedo meter en tu recámara? ¿Puedo comerme tu comida? O sea, simple y sencillamente se apersonan sin tener realmente el sustento legal y jurídico que se requiere para poder hacer las cosas como debe de ser. O sea, nosotros cuando estamos aquí en los Estados Unidos, pues hemos seguido toda la tramitación que nos solicitan las autoridades norteamericanas para cumplir cabalmente con todo lo que se nos pide. Y es entonces cuando dices, tienen también parte de razón. Sí, indiscutiblemente. Y fíjate que ahorita que hablas de migración, que me parece uno de los puntos nodales más relevantes y de mayor trascendencia, y hablando también desde luego de la nueva administración Biden allá en Estados Unidos, hay una iniciativa, ojalá y prospere en el Congreso de los Estados Unidos, esta famosa ley de ciudadanía, ¿sí? Que lo que pretende es regularizar pues, la estancia de más de 11 millones de trabajadores indocumentados allá en la Unión Americana, la mayor parte mexicanos. Y fíjate que esto yo creo que sería una cuestión benéfica para todos, no nada más para México, no nada más para los centroamericanos, y yo creo que incluso el más beneficiado sería Estados Unidos. Me refiero a esos 11 millones, y te digo por qué. Porque el hecho de darles ciudadanía, por decirlo de alguna manera, regularizar su estancia, produciría un efecto multiplicador en donde ya ellos se sienten más seguros y desde luego tendrían más beneficios, más derechos, pero también ya en esas circunstancias, al sentirse seguros, comprarían, por ejemplo, bienes raíces, comprarían un auto, comprarían seres domésticos. Que igual los compran, ¿eh? Que igual los compran. ¿No? Entonces, ya esto con esa seguridad, fíjate, se calcula que en 10 años, si llega a prosperar esa iniciativa y se convierte en ley, y todo marcha de la mejor manera, en un lapso de 10 años, Estados Unidos tendría un beneficio económico de 3 billones. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, además, yo creo que es importante tomar en cuenta a todos los dreamers. O sea, los dreamers son hombres y mujeres jóvenes, en su gran mayoría, por supuesto, que llegaron aquí muy pequeñitos y que no conocen otro país que no sea este. Hablan este idioma. Muchos de ellos incluso no hablan español. Exactamente. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque en las escuelas no les hablan español, hablan todo el santo día en inglés y desde luego todo su entorno, los amigos, etcétera, pues hablan inglés. Entonces, el tratar de sacarlos de regreso a México es un país que ciertamente no conocen y no sienten propio. Es cierto. Totalmente cierto, querida Lolita. Lo sienten hasta ajeno, distante, y saben de él, pues por sus padres, quizá por sus abuelos, pero en realidad también sería una pérdida terrible para Estados Unidos porque costó a Estados Unidos, al contribuyente estadounidense, la formación, por ejemplo, educativa de estos Dreamers.
Yo creo que sería muy importante y ojalá esto también entre en ese gran programa de regularización ahora. También estoy totalmente de acuerdo contigo, tendría que haber una participación multilateral desde luego de varios países para tratar de resolver, tratar de regularizar, tratar de poner límites a efectivamente esta migración que hemos visto a lo largo de 50 años. Desbocada, y que, bueno, diría yo, totalmente desbocada, ¿no? Exactamente, a veces sube, a veces baja, a veces sube, pero tendría que haber un esfuerzo multilateral para tratar de dar una solución de fondo, ¿verdad? Y que no siga esta situación que pues los únicos que ahí resultan vulnerables, perjudicados, son precisamente los inmigrantes, ¿no? Entonces, expuestos a cualquier cantidad de problemáticas. Tiene que haber un compromiso decidido de los países centroamericanos para tratar también de frenar esta situación, porque también mucha culpa tienen los gobiernos centroamericanos de que exista esta situación. Digo, es muy penoso, Pues más bien toda, ¿no? Más bien toda, porque si tú estás a gusto, si estás contento, si estás tranquilo, si tienes seguridad, si tienes trabajo en tu lugar de origen, no tienes por qué ir a ninguna otra parte, porque tu casa y tu país te está ofreciendo todas esas posibilidades de desarrollo, tanto familiar como profesional, etcétera. Pero cuando todas las puertas se te cierran, cuando estás en medio de un país que tiene una serie de enfrentamientos terribles con todo el tema de inseguridad, de narcotráfico, etcétera, etcétera, cuando no hay trabajo suficientes o te pagan muy poco, cuando no tienes ningún tipo de certezas, por supuesto que tienes una enorme responsabilidad porque estás expulsando a todos tus ciudadanos. Sí, no, definitivamente países con una alta criminalidad, países con una alta violencia, una alta concentración de la riqueza. También hay que señalarlo muy claramente, los países centroamericanos hay terribles cacicazgos y unas cuantas familias dominan las economías de esos países que además, ahora sí que ese es el lado oscuro, lo comparto contigo, esos cacicazgos, esos grupos de poder en estos países centroamericanos se ven beneficiados de las remesas que envían sus connacionales a sus países, porque pues ellos son, digamos, tienen los monopolios del comercio, de la producción, de los enseres domésticos, todo esto. Entonces, ellos a veces hasta fomentan, qué penoso y qué indignante, fomentan la salida de sus connacionales para después aprovechar los recursos que van a llegar vía las familias de los indocumentados, ¿no? Entonces, ese es el lado oscuro, que también hay una enorme cuota de responsabilidad en estas élites de poder en los países centroamericanos. Entonces yo creo que tiene que haber desde luego programas de cooperación, de ayuda, de desarrollo económico, pero también modificar las estructuras políticas de esos países, porque digo, ya programas de ayuda ha habido cualquier cantidad. El problema es que el dinero no llega a los proyectos, a los programas, al destino para los que fueron, pues pensados, ¿no? Meditados. Entonces, esa es una situación tremenda. ¿Y qué te puedo decir de la seguridad, no? Bueno, ahí también. Vaya tema. Más. Eduardo, te agradezco tanto que hayas estado conmigo esta noche aquí en Frente a Frente. Un gusto y un honor estar en este espacio. Un afectuoso saludo a ti y desde luego a toda tu muy informada teleaudiencia. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio. Tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.